sufrió y murió y llevarnos con él a su mansión. Buenos días de nuevo, hermanos. Aquí estamos siguiendo nuestra serie de estudios basados en el libro Pies de Siervas en los lugares altos. Hoy vamos a tener el devocional número 9 que está basado en el capítulo 10 de este libro. Quiero compartir algo, hermanos. Eso es la tercera vez que grabo ese devocional. Entonces yo creo que hay algo que Dios quiere que yo personalmente aprendo y espero que eso puede ser de bendición a ustedes también. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a seguir con la historia de Miedosa mientras que ella está subiendo al precipicio del monte de injuria. El libro es Pies de Siervas en los lugares altos, escrito por Hannah Hurnard y ilustrado por Joan Eddington y narrada por su servidora Naomi Armendariz. Esta presentación cumple con las restricciones de la ley del derecho del autor, copyright y uso justo, fair use. Esta presentación es sin fin de lucro. Capítulo 10. Ascenso por el precipicio de la injuria. Una vez iniciada la marcha, Miedosa descubrió, para su sorpresa y tranquilidad, que el camino no era tan duro ni tan aterrador como le había parecido desde abajo. Era empinado, difícil, resbaladizo y también bastante estrecho, pero el sentirse segura, atada a sus fuertes compañeras, la reconfortaba. También el elixir de espíritu de gracia y confortamiento que había bebido antes de iniciar el ascenso evitó que sintiera vértigo cada vez que miraba al borde del precipicio, que era lo que más temía. A lo largo de la primera media hora de ascenso, el arco iris seguía brillando sobre ellas, y aunque el pastor había desaparecido ya de sus vistas, a Miedosa le daba la sensación de que aún seguía amorosos juntos a ellas. Miedosa evitaba a toda costa mirar hacia abajo, a no ser por pura necesidad. Pero muy pronto, cuando ya llevaba un trecho, tuvo que esperar metida en un pequeño nicho de la roca, en uno de los lugares más difíciles, mientras Pena la sostenía avanzando hacia adelante y contrariedad la esperaba en la parte de atrás. Justamente ahí miró hacia abajo y se sintió ciertamente agradecida de que el pastor les ordenara el ascenso por la tarde y no tuvieran que pasar la noche al pie del precipicio. Sentados en las rocas estaban sus 5 enemigos, contemplando su ascenso, haciéndoles muecas de furia y desprecio. Al primero que vio fue a Autocompasión, que siempre parecía menos desagradable y peligroso que sus compañeros, quien, inclinándose, tomó una piedra afilada que arrojó con todas sus fuerzas hacia donde ellas estaban. Afortunadamente, se encontraban prácticamente fuera de su alcance, pero la piedra de arista al cortantes pegó justo en el peñasco debajo de ellas, y Miedosa sintió un gran alivio cuando vio que Pena tiraba suavemente de la cuerda para decirle que podía seguir ascendiendo. Recordó la advertencia que le había hecho el pastor de que tendría que enfrentarse de nuevo a estos enemigos cuando llegara a la cumbre. No acababa de entender cómo se les arreglarían para escalar al monte de la injuria, pero supuso que por algún lado habría otro camino. Así siguieron las tres un buen rato, escalando más y más arriba, mientras las sombras de los peñascos se iban alargando sobre el llano a medida que el sol bajaba, convirtiéndose en una llamarada gloriosa que se escondía poco a poco detrás del desierto y del inmenso mar. Desde la altura donde se encontraban, podían ver con toda claridad la orilla oeste del mar, a lo largo de la cual habían viajado últimamente. El sendero continuaba ascendiendo peñasco tras peñasco,
Y aunque el terreno era resbaladizo en algunos tramos, Miedosa se sentía muy aliviada al comprobar que en ninguna parte era imposible de franquear, ni siquiera el paso a mitad del camino que Malicioso le había señalado en particular. Al llegar ahí, justo cuando caía la noche, Miedosa descubrió que, aunque era cierto que el camino quedaba cortado por un precipicio, había una pasarela colocada sobre el hueco. Una cuerda dispuesta a lo largo de ella atravesaba unos anillos de hierro clavados en las rocas que formaban una barandilla a la cual se podía agarrar mientras cruzaba tan angosto puente. El ciervo y la cierva, por supuesto, no tuvieron necesidad de usar la pasarela y saltaron a través de la grieta como si no hubiera ninguna dificultad. Sin embargo, aun con la pasarela y la cuerda, Miedosa no las tenía todas consigo y procuraba borrar de su imaginación el cuadro de su caída que Malicioso le había pintado. Por experiencias anteriores y bien amargas, sabía que las escenas proyectadas en la pantalla de la imaginación son, por regla general, mucho más enervantes y dañinas que los hechos reales. Después de que hubieran cruzado la pasarela sanas y salvas, descubrieron que estaban en una garganta muy angosta, invisible desde abajo. Justo al frente estaba el lugar de descanso del cual el pastor les había hablado, una pequeña cueva donde deberían pasar la noche. Con un sentimiento de alivio y gratitud, Miedosa entró y desde ahí miró alrededor. Aunque le resultaba de todo imposible mirar directamente hacia abajo a las profundidades del abismo que le causaban vértigo, sí se atrevía a mirar al horizonte, a la meseta, el desierto y el lejano mar. La luna acaba de hacer su aparición en el firmamento, derramando su luz pura y plateada sobre todas las cosas, y las primeras estrellas aparecieron como chispas en el cielo oscuro. Dentro de la cueva había algunos asientos rústicos, una mesa y algunas pieles de oveja esparcidas por el suelo, sobre las cuales se podía descansar. No muy lejos de la entrada había una diminuta cascada de agua, y las tres fueron ahí a refrescarse un poco. Entonces, contrariedad y pena, sacaron 2 paquetes de pan, frutas secas y nueces, que el pastor les había dado antes de iniciar el ascenso. Con esto pudieron calmar su apetito. Después, rendidas por el cansancio, se echaron sobre las pieles y se quedaron dormidas. Miedosa despertó al despuntar el alba y, levantándose, caminó hacia la entrada de la cueva. Con la primera luz de la mañana no alcanzó a ver más que la peligrosa escena que se extendía ante sus ojos. Hasta donde alcanzaba la vista no había más que el precipicio, con los peñascos de roca afilada, y después el inmenso mar junto al desierto. El hermoso bosque quedaba fuera del alcance de su vista, y en toda la extensa área no alcanzó a ver ni un solo árbol, y escasamente algún arbusto. ¡Qué paisaje más desolador! Pensó Miedosa. Y esas rocas afiladas ahí abajo parecen tan crueles que si estuvieran a la espera de hacer daño y destruir cualquier cosa que caiga sobre ellas. De la tal ascensión de que nada puede crecer en ninguna parte de este bosque de piedra. Pero cuando miró hacia arriba, a los peñascos que estaban sobre su cabeza, se llevó una agradable sorpresa. En una pequeña grieta de la roca, donde salpicaba algunas gotas de la cascada en su caída, había una plantita. Tenía solo 2 o 3 hojas en un tallo muy frágil, casi capilar, y crecía en los ángulos de la roca.
En el extremo del tallo había una flor de color rojo intenso que brillaba como una llama de fuego con los primeros rayos del sol. Miedosa la contempló extasiada por unos instantes, reparando en que la pared de la grieta donde estaba la presionaba casi por completo, y se fijó en la diminuta abertura por la cual el tallo había logrado salir al exterior para captar la luz del sol, en medio de la soledad de los alrededores. Sus raíces estaban encastradas alrededor de la roca escarpada. Sus hojas apenas podían salir fuera de su prisión, y sin embargo había forzado su paso a través de la roca para sacar al exterior una hermosa flor que brindaba su pequeña corola abierta a la luz del sol como una llama de alegría. Miedosa le preguntó: ¿Cuál es tu nombre, pequeña florecilla? Nunca había visto otra como tú. En ese momento el sol bañaba el rojo sangre de sus pétalos, de manera que brillaban más que nunca. Entonces emitió de entre sus hojas un imperceptible suspiro, diciendo: Mi nombre es Pagando el Costo, pero algunos me llaman Perdón. Entonces Miedosa recordó las palabras del pastor: En tu ascenso por el precipicio descubrirás la próxima letra del alfabeto del amor. Comienza a practicarla de inmediato. Contempló de nuevo a la florecilla y dijo: ¿Por qué te llaman así? Una vez más, un imperceptible suspiro pasó a través de las hojas, y ella pensó que la escuchaba decir: Fui separada de todas mis compañeras, exiliado lejos de mi hogar, traída aquí y aprisionada en esta roca. No fue mi elección, sino la acción de otros, quienes, después de dejarme caer aquí, se fueron y me dejaron para que sufriera solo los resultados de los que ellos habían hecho. Luego añadió: Me he sostenido y no he desmayado. No he cesado de amar, y el amor me ha ayudado, empujándome a través de la grieta de la roca hasta que pude mirar directamente a mi amor, que es el mismo sol. Mira ahora, cuando ya nada se interpone entre mi amor y mi corazón. Nada hay alrededor que pueda hacerme sombra y separar mi atención de él. Ahora Él brilla sobre mí y me hace regocijar, y me ha correspondido con su amor por todo lo que he sufrido y otros han hecho contra mí. Y concluyó diciendo: No hay flor en todo el mundo más bendecida o más satisfecha que yo, porque yo le miro a Él como un niño y digo: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Miedosa miró aquella llamita roja que brillaba sobre su cabeza y sintió dentro de su corazón un anhelo que era casi envidia. Sabía lo que debía hacer. Arrodillándose en el angosto camino debajo de la flor aprisionada, dijo: Oh mi señor, heme aquí, yo soy tu pequeña sierva, pagando el costo. En ese momento, un fragmento de roca que presionaba las raíces de la flor se soltó y cayó a sus pies. Ella lo levantó, lo puso en la bolsita con las otras 7 piedrecitas que tenía y regresó a la cueva. Contrariedad y pena la estaban esperando con más pan, frutas y nueces. Y después de haber dado gracias y haber comido, se ataron de nuevo con la cuerda y continuaron su marcha ascendente por el precipicio. Al cabo de un rato llegaron a un lugar muy escarpado y resbaladizo, donde Miedosa tuvo su primera caída y se hizo una herida bastante profunda con las aristas de una roca dentada.
Fue una suerte que estuviera bien sujeta a la cuerda, ya que el terror se apoderó de ella. Se mareó y se desmayó. De haber estado suelta, habría perdido el equilibrio y se hubiera destrozado contra las rocas del fondo. Cuando este pensamiento vino a su mente, su terror y pánico fueron tales que se le nubló la visión y quedó en tinieblas. Lo único que fue capaz de hacer fue agacharse abullándose contra la pared de la roca y gritar a sus compañeras que se estaban desmayando y tenían miedo de caerse. Inmediatamente, Pena, que iba adelante, tensó la cuerda. Contrariedad avanzó hacia ella, rodeándola de inmediato con sus brazos, y le dijo con premura: «Toma un poco de la bebida reconfortante que el pastor te dio». Miedosa estaba tan mareada y asustada que, recostada en los brazos de Contrariedad, solo alcanzó a decir jadeante: «No sé dónde está el frasquito. No me puedo mover ni siquiera para buscarlo». Entonces su amiga puso la mano en el pecho de Miedosa, que se estaba desmayando, sacó la medicina y vertió unas gotas entre sus labios. A los pocos instantes el color volvió a sus mejillas y el mareo fue desapareciendo, pero aún no se podía mover. Tomó otro poco del espíritu de gracia y confortamiento y comenzó a sentirse bastante más fortalecido. Entonces Pena, que había regresado al lugar donde estaba agachada, se deslizó suavemente por la cuerda, de modo que Miedosa pudiera tomar su mano, y todas comenzaron de nuevo el ascenso. Al caer, Miedosa se había cortado las rodillas de una forma tal que sólo podía caminar cojeando muy dolorosamente, quejándose continuamente y parando con frecuencia. Sus compañeras eran muy pacientes, pero su progreso en el camino era tan lento que pronto se vieron en la necesidad de aumentar la velocidad del ascenso, o de otro modo no alcanzarían la cumbre del precipicio antes de que cayera la noche, y no había ninguna otra cueva donde pudieran descansar. Finalmente, Pena se inclinó sobre ella y le preguntó: «Miedosa, ¿qué es lo que estabas haciendo esta mañana cuando saliste temprano de la cueva y te fuiste solo por ahí?» Miedosa la miró bastante seria y dijo con cara de dolor: «Estaba mirando una flor que nunca había visto antes y que crece en la roca cerca de la cascada de agua». «¿Qué flor era esa?», preguntó Pena. «Era la flor pagando el costo», contestó Miedosa en voz muy baja, «pero algunos la llaman la flor del perdón». Después de decir esto, permaneció unos momentos silenciosa, recordando el altar que había construido y dándose cuenta de que no estaba practicando esa nueva y difícil letra del alfabeto del amor. Entonces dijo: «Me gustaría saber si ponerme algunas gotas de la medicina en las rodillas me podría aliviar». «Vamos a probar», dijeron Contrariedad y Pena al unísono. «Es una buena idea». Echaron unas pocas gotas del espíritu de gracia y confortamiento sobre sus rodillas, que cesaron de sangrar casi de inmediato, y el dolor desapareció. Y aunque sus piernas estaban agarrotadas y aún se veían obligadas a cojear un poco, pudieron seguir adelante a un paso más veloz. Al atardecer se encontraban ya en la meseta superior, y ahí encontraron un bosque de pinos con musgo y frambuesas que crecían a los costados del camino. El precipicio, que les había parecido tan infranqueable, quedaba ya detrás. Se sentaron en uno de los bancos cubiertos de musgo que había para descansar, y de pronto
sintieron una voz muy cercana que cantaba: Ven conmigo desde el Líbano, desde las cumbres de Amana, de Senir y del Hermón, morada de los leopardos. Prendiste mi corazón, esposa mía del alma, con tus ojos que llamean y tu cuello de esmeralda. Reina de mi corazón, qué hermosos son tus amores, mejores son que el buen vino, más suaves que las flores. Caminando hacia ellas, por un claro entre los árboles, estaba el pastor. Y así terminamos el capítulo 10 de nuestro libro Pies de Siervas en los lugares altos. Ahora vamos a considerar unas cosas. Considera la flor pagando el costo. ¿Qué significa? Recuerda, su otro nombre es perdón. Pero, ¿qué significa? Recuerde, miedosa estaba subiendo el monte de la injuria. Nosotros como cristianos, cuando estamos creciendo, tratando de ir en ese camino hacia esa vida cristiana victoriosa, tenemos que pasar por muchas pruebas. A veces la gente nos va a ofender, pues muchas veces la gente nos va a ofender. Ahora, podemos quedarnos quejando y moviendo, cojeando nomás como miedosa estaba haciendo, o podemos tomar de esa gracia y confortamiento que el Señor nos ofrece. Cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonar. Debemos de perdonar de la misma forma que Dios perdone a nosotros. Es muy fácil cuando estamos ofendidos o adoloridos o pase algo injusto, que nomás vemos a nuestro dolor, a nuestro problema. Y se nos olvida que cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él nos estaba perdonando cuando aún nosotros no entendíamos qué era el pecado, cuando nosotros no reconocíamos que habíamos hecho algo malo. Jesús ya nos estaba perdonando y Él, mientras que estamos creciendo en ese camino hasta la vida cristiana victoriosa, Él espera que nosotros perdona y aprende a perdonar de la misma forma. Ahora, nuestro versículo de memoria para esta lección es Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Cuando usted está en un cuarto oscuro, ¿de qué sirve enojarse? ¿De qué sirve maldecir la oscuridad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que prender una luz. Cuando algo malo nos pase, ¿de qué sirve enojarnos? ¿De qué sirve pagar mal por mal? Pues no sirve de nada. De esa manera no brilla la luz de Cristo en nuestra vida. La única manera que podemos seguir en nuestro camino de vivir una vida victoriosa cristiana es pagar el bien, aunque alguien nos hace mal, prender una luz en la oscuridad. Otra vez, nuestro versículo de memoria es: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Romanos 12:21. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en esta serie. Espero que fue de bendición a su vida como lo fue a mi vida. Nos vemos para la próxima devocional. Que Dios les bendiga.